our own. Reaching for home. Ok, muy buenos días, le damos las gracias a quienes se están conectando. Estamos próximos a iniciar nuestra sesión con respecto a Sudamérica en la tercera conferencia desde Hungría. Gabriela, tú como coordinadora, yo ya estoy con los dos de los tres expositores en línea, el otro está conectándose. Si quieren, beneficio la hora y por todos los que han ingresado en su tiempo. Comenzamos nomás, le damos tiempo mientras a Miguel, si Miguel no llega, adelantamos a Santiago y dejamos a Miguel para más tarde. ¿Ah? ¿Gabriela? Sí, perfecto. Comenzamos entonces. Bueno, muy buenos días a todos acá en Sudamérica, muy buenas tardes por Hungría. Le damos la más cordial bienvenida a la sesión de seguridad en Sudamérica como parte de la tercera conferencia de defensa y seguridad en Sudamérica y en el este de Europa, nuevos desafíos, luchas, tradición, como parte también del programa Servicio Público de la Universidad Ludwika en Hungría. Desde ya damos las gracias a la universidad, en especial a Gabriela, que ha sido su coordinadora, por permitirnos ser parte de este gran evento y poder dar desde Sudamérica la visión de que tenemos nosotros desde nuestro centro. El CEA es un centro de estudio que pertenece a la Fuerza Aérea de Chile, que justamente dentro de sus líneas de trabajo abarca la temática de seguridad y defensa como lo ha hecho esta conferencia. Hoy vamos a presentar tres temas que van en el ámbito de la seguridad sudamericana. En primer lugar, presentaremos el tema de la seguridad en América del Sur, que será presentado por el doctor Ivar Bilker. A continuación, se desarrollará el tema de la institucionalidad en seguridad, producto justamente de los cambios constitucionales que han habido en la región en América del Sur, presentado por el señor Miguel Navarro. Y nuestro tercer tema, que es un tema súper interesante, cómo se maneja justamente la comunicación en defensa en América del Sur, presentado por el señor Santiago Rivas desde Buenos Aires, Argentina, a quienes desde ya le agradecemos su participación y su compromiso por estar con nosotros. Como una forma de introducir a la temática, me voy a permitir dar a conocer algunas cosas de la seguridad en Sudamérica y mencionaré algunas ideas que fueron desarrolladas justamente en este libro como parte de una conversación que tuvo el expresidente don Ricardo Lagos y el ex subsecretario de Relaciones Exteriores de México, don Jorge Castañeda, y el escritor y historiador periodista don Héctor Aguilar, y que da un enfoque que me permite introducir el tema. Ellos, entre otros, desarrollaron justamente el problema que está viviéndose en Sudamérica, en esta soledad que llamaron, y la división del análisis, y que señalan, como otros, por ejemplo, que el ALBA, la CELAC, UNASUR, se comenzó a digitalizar y se fragmentó y produjo un quiebre en la política exterior en Latinoamérica, donde justamente de ahí en adelante ha sido imposible poder unir las banderas en forma a los derechos humanos, democracia, con un pensamiento común. Por otro lado, recientemente publicado en la Universidad Católica de Chile, el último estudio de riesgos políticos en América Latina, presenta 10 riesgos que hoy se observan en la región. Algunos de ellos, que esperamos vamos a ser tocados en esta sesión, el crimen organizado, un retroceso democrático, la gran crisis migratoria, una polarización de noticias falsas, que es el tema justamente de Santiago, el aumento de ataques cibernéticos y un cierto debilitamiento de la integración regional. Pero dejemos a nuestros expositores,
que profundicen justamente sus respectivas áreas de temática en los aspectos a comunicar en la y a la comunicación de la defensa. Le hacemos llegar justamente que tengan sus preguntas, las hagan llegar a objeto de sesionarlas al término de las presentes exposiciones. Cada uno tendrá un tiempo estimado entre 20 y 25 minutos. Dejo un primer término con el tema de la seguridad en América del Sur, presentado por el doctor Iván Vilker. Él es cientista político, periodista de la Universidad de Chile, doctor en comunicaciones de la Universidad Carlos IV de Praga, República Checa. Fue jefe de la especialidad de Relaciones Internacionales del doctorado de Estudios Internacionales de la Universidad de Santiago. Es investigador de la NEPE, columnista, autor de muchos papers y libros en esta área. Y su área de especialización justamente son los actores extrahemisféricos en América Latina y conflictividad internacional. Iván, la tribuna es tuya. Buenas tardes y buenos días. Espero que me estén escuchando y que no haya inconveniente con el sonido. ¿Sí? Sí, perfecto. Ya. Porque yo tengo problemas con el retorno, pero si se produce algún problema, les ruego que me hagan una seña y paramos. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer la invitación a exponer en este importante seminario, importante por la posibilidad de intercambiar puntos de vista entre dos realidades tan distintas, como es Europa y América del Sur. Pero como pretendo fundamentar a lo largo de mi presentación, el planeta es cada vez más chico, ¿ya? Por lo tanto, las realidades que existan en un punto del planeta son necesariamente importantes en el otro punto. Por lo tanto, agradeciendo la posibilidad de intervenir aquí, quiero partir señalando que yo voy a hablar de 3 puntos. Uno, la seguridad en América Latina en el contexto de la interdependencia. Eso es lo primero. Después voy a hablar sobre la seguridad en América Latina en el ambiente que yo denomino en algunos textos bipolarismo entrópico, que sería el actual. Y en el tercero voy a hablar sobre algunos problemas locales de seguridad en la región. Con esto, obviamente que no pretendo hablar in extenso y agotar cada uno de estos temas, sino que simplemente proponerlos para el debate. En cuanto a lo primero, efectivamente estamos viviendo un cambio muy importante en el concepto de interdependencia. Como ustedes muy bien lo saben, y que seguramente lo deben haber leído, haber discutido muchas veces, el concepto de interdependencia de Nye y de Keohane han impregnado los debates internacionales desde finales de la década del 70. ¿Ya? Desde entonces, numerosas apreciaciones, numerosos puntos de vista. Sin embargo, yo creo que si lo vemos a partir del comienzo de este siglo, podemos afirmar de que la globalización avanzaba, y ruego que se fijen en cómo estoy conjugando el verbo, avanzaba a gran velocidad. Y la interdependencia, particularmente económica, era vista por una gran parte del pensamiento occidental como sinónimo de estabilidad global, otorgaba seguridad. Y es cierto que los ataques terroristas del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas fueron un aviso, ¿no es cierto?, de que la globalización y por ende la interdependencia tenía algunos riesgos, tenía algunos problemas, pero pese a todo, Occidente al menos no perdía la fe, el cariño que le había tomado al intercambio comercial. ¿Por qué? Porque basta ver todos los textos de la época. Permitía acercar a los países, incluso aquellos de signos distintos, contrapuestos. La mejor prueba de ello, diría yo, es que a los 3 meses después de ocurridos los atentados, China, Pekín,
China Mainland, China continental, ingresó a la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué nos dice eso? Nos viene a confirmar lo que yo estaba señalando, ¿ya? Sin embargo, nos estamos encontrando cada vez más con situaciones distintas, situaciones que quizás nos llevan a pensar de que el concepto, si bien no se está agotando, bien podría ser, ¿no es cierto?, que esté sufriendo alteraciones bastante importantes y que necesariamente tengamos que estar discutiendo lo que espero yo que ocurra en un rato más y en el tiempo, porque esa es mi hipótesis fundamental de lo que estamos viviendo. Es decir, variaciones en el concepto de interdependencia como base y sustento de la seguridad tanto a nivel global como en los planos regionales en todo el planeta. Sin embargo, ¿no es cierto?, tenemos una guerra. Justamente tenemos una guerra que nos ha ido señalando los límites que esto tiene. Y nos encontramos hoy día, ¿no es cierto?, con que hay intenciones de parte de la principal potencia occidental por lo que se llama el decoupling, el irse desacoplando de lo que está representando el otro, incluso en el plano comercial, Por eso que hay un cambio muy fundamental en el contexto global de lo que estamos viviendo. Visto desde América Latina, eso significa que estamos y podríamos presenciar, a mi entender, en los años venideros, una fuerte disputa de los actores extrahemisféricos. Evans habla de competencia estratégica. América Latina ha entrado a ser un terreno donde al igual que otros, pero con sus características de esta competencia estratégica entre las dos nuevas superpotencias. Pero también tenemos la presencia activa de Irán, y la tenemos en varios países, incluso en algunos que no nos imaginábamos, porque en América Latina cambia mucho la política exterior, la política de seguridad de un gobierno a otro. Y ocurre que ahora hemos recibido la noticia ayer o antes de ayer que atracaron en Brasil 2 naves de guerra iraníes. Eso es un hecho absolutamente inédito. Luego tenemos una presencia muy activa, ¿no es cierto?, de la diplomacia rusa y probablemente, como vamos a escuchar más tarde, que tengo entendido por la ponencia de Santiago, tenemos también una presencia, particularmente me refiero a Actualidad RT y a Sputnik, que están muy presentes en varios países latinoamericanos. Y no hablar de China, sobre el cual, ¿no es cierto?, país que hoy día es el primer país inversionista y el primer socio comercial de varios países latinoamericanos, entre otros de Chile, por ejemplo. Y hace 2 días también, una parlamentaria, una congresista estadounidense, tuvo expresiones bastante gráficas respecto a lo que estamos viviendo. Elvira Salazar dijo que Argentina estaba pactando con el diablo, textual, al tener y recibir tantas inversiones chinas, y probablemente también una colaboración en el campo militar, por lo que ella señaló, ¿no es cierto?, la posibilidad de construir aviones de combate, cazas de combate chinos en Argentina y eventualmente exportarlos a países vecinos. Tenemos la situación de Taiwán, y que también eso refleja o grafica lo que estoy tratando de expresar sobre la presencia china.
Taiwán tiene 14 aliados diplomáticos en el mundo, de los cuales 8 están en América Latina. Y como señalé, ¿no es cierto?, hay un avance de inversiones muy fuertes, no solo en la minería, también en servicios, en telecomunicaciones, y por supuesto, como aparentemente señala Elvira Salazar, también en el campo militar. Esto es motivo también de posiblemente otro seminario que quizás la misma universidad le puede interesar patrocinarlo. La Antártica. Ahí hay un gran tema donde también está presente esta dura competencia estratégica que habla Evans, ¿no es cierto? En función del tiempo, avanzo al segundo punto que yo quiero tocar. Yo he escrito en algunos textos, he tratado de introducir al debate el concepto de bipolarismo entrópico. Ese sería el ambiente, a mi juicio, que está viviendo América Latina, especialmente en materia de seguridad, pero desde luego de político diplomático. Hablé de la transformación del concepto de interdependencia. ¿Eso en qué se está reflejando en concreto? En que esa interdependencia tan entusiasta que estábamos viviendo hasta hace algunos años es una suerte de hiperglobalismo. Pues bien, la situación en Taiwán, la situación en Ucrania, nos está llevando a lo que yo pongo en esos textos un hipoglobalismo, es decir, está disminuyendo la presión por seguir manteniendo relaciones económicas intensas con todos, porque ese era el precepto básico de la interdependencia. ¿Ya? Nos hacía amigos, nos hacía aliados y era una suerte de escudo en contra de las guerras. Pero hoy día América Latina está viviendo una suerte de dilema. ¿Qué hacer frente a Ucrania? Que no es el dilema que viven los europeos, que es de guerra o paz, ¿ya? Sino que en América Latina hay una suerte de duda acerca de cómo aprovechar esta circunstancia. Entonces, ¿somos occidentales o no somos occidentales? ¿Nos sumamos al boicot o aprovechamos las oportunidades? Es un tema no menor. Ya se vio que para la guerra de las Falkland Malvinas hubo varios países que aprovecharon las nuevas situaciones. Lo mismo ocurrió con el boicot a Sudáfrica. En fin, las situaciones de boicot generalizado suelen generar oportunidades que son aprovechadas por otros, nos guste o no nos guste. Y muchos países latinoamericanos están pensando en eso, por el tema energético, por el tema de los agroalimentos, etc. ¿Ya? Yo creo que en América Latina, o a los latinoamericanos, mejor dicho, no me incluyo necesariamente, pero estoy hablando en términos generales, a los latinoamericanos no les ha conmovido el corazón, o al menos una parte de su corazón, como dijo el presidente Biden ahora en Kiev. Kiev capturó una parte de mi corazón, es parte de su visita, es la frase que quedó. Eso en América Latina no lo observo tan así. Producto de ello, por ejemplo, son las dificultades que ha tenido el presidente Zelensky para llegar a la opinión pública latinoamericana. En el mismo Chile, ¿no es cierto? Hay todo un debate acerca de si se puede o no presentar ante estudiantes, ante los congresistas, etc. ¿Ya? Yo diría que en América Latina respecto a esto se observa una duplicidad de opiniones y actitudes, ¿ya? Y hay evidentemente una fuerte incoherencia entre cómo votan una y otra vez en los organismos multilaterales. Muchas veces hasta contradictorio. Uno dice, ¿por qué votaron de esta manera? Y en el voto siguiente, votar lo contrario. Eso es bastante típico de América Latina.
típico no solamente con el caso de Ucrania, pero aquí ha sido más evidente producto de lo que estamos viendo, que el mundo está entrando en una etapa distinta que no sabemos cómo conceptualizarla, ¿ya? Hay algunos autores que ya hablan de una posible nueva Guerra Fría. Entonces, esta situación un poco anárquica, en términos griegos no sería caótico, porque no estamos seguros que vaya a producir algo positivo, un nuevo orden, pero sí es anárquica. La situación latinoamericana es muy anárquica, pero está situada en este nuevo bipolarismo de carácter estratégico que nos va a marcar mucho y que por lo tanto yo lo denomino bipolarismo entrópico, ¿ya? En función del tiempo, yo diría, vamos a algunos problemas locales en los temas de seguridad de América Latina. Si estuviésemos conversando en la década del 60, en la década del 70, del 80, y así sucesivamente, no variaríamos mucho en, eh, en decir que la violencia intraestatal es el rasgo central de lo que ocurre en América Latina. A diferencia de África, de Asia, los conflictos en América Latina son por lo general al interior de los países. Ya quedó atrás la época en que había un enorme conflicto y esto terminaba en 2, 3 países, como con la Gran Colombia o Centroamérica. No, eso, a mi entender, pasó. No lo excluyo en el largo plazo, pero hoy día la situación se mantiene lo mismo. Vemos situaciones extraordinariamente graves de fragmentación profunda, grieta, dicen los argentinos, en las sociedades. Grieta que se expresan en todos los ámbitos, no solo en el debate político. Son grietas profundas, centro, campo, ciudades, ciudades chicas, capital, áreas rurales, en fin, al interior de las propias ciudades. Se ven quiebres que no se ven con la misma fuerza en otro lugar del mundo. Es decir, hay sociedades muy fragmentadas. Estamos pasando por un proceso de extraordinaria fragmentación dentro de la tendencia fragmentadora que estamos presenciando desde hace varias décadas. Es tan grave que en algunos casos yo me atrevería a hablar, no es expresión mía, pero me atrevería a suscribir, hay una suerte de guerras civiles larvadas, ¿ya? Hay países quebrados. Y si no entendemos esto, no entendemos por qué surge un Petro, por ejemplo, en Colombia. Eso es una respuesta de los colombianos, no necesariamente positiva, pero quizás es una respuesta en el sentido de tratar de hacer algo distinto, incluso de Castillo, en Perú. Son reacciones ante lo que estoy señalando. Y esto afecta no solo, yo diría, no es una división ideológica como ocurría antes, izquierda-derecha, no necesariamente, porque hay incluso al interior de las élites de los países latinoamericanos gente que toma banderas que uno dice, pero esto, ¿cómo ocurre? El caso del presidente Santos en Colombia. ¿Quién se hubiese imaginado que el ministro de Defensa de Uribe iba a terminar haciendo lo que hizo? Yo, por lo menos que sigo la política latinoamericana desde hace ya décadas, yo no me habría imaginado eso. Tenemos, a mi entender, 3 grandes problemas en América Latina que serían los siguientes, a mi entender. Tenemos 3 grandes ausencias, quizás. No tenemos una cultura de altas expectativas. Esto significa que la política se ha ido degradando a la política, no necesariamente a las políticas nacionales, a los cargos importantes no acceden personas de excelencia con gran preparación.
¿Y cuál es el resultado? Populistas y demagogos, que hoy día abundan en América Latina. Pero ojo, no es que de la noche a la mañana haya ocurrido esto. En América Latina el populismo existió desde siempre. Lo que pasa es que antes estaba más o menos impregnado por cierta ideología. Hoy día no. Hoy día surge un señor de la nada con propuestas absolutamente coyunturales en todas las áreas, en política, en economía, en seguridad. Surge, se hace fuerte. Y a veces con buenos resultados, ¿eh? Segunda gran ausencia que noto en América Latina. No hay una comunidad de ideas y fines. Esto se ve en los continuos y eternos fracasos de los procesos de integración. Probablemente América Latina es el continente o la región del mundo donde más se habla de integración. Hay una elevadísima discursividad, pero nula práctica. Eso queda clarísimo en la cantidad de organismos que se han creado, que se arrastran desde finales de la década del 50, con intensidad en la década del 60, y seguimos hacia adelante. Y lo más curioso es que ninguno de estos organismos muere 100%, queda agónico. Pero todavía, al día de hoy, en Caracas, pese a la situación catastrófica de los venezolanos, hay una oficina del CELA, con S, el Sistema Económico Latinoamericano, que fue creado por el presidente Carlos Andrés Pérez y Luis Echeverría en la década del 70. Una oficina con una secretaria, nunca mueren. Ahora tenemos el CELAC, con C y con C al final, CELAC, cuyo destino tampoco está muy claro. Aún más, fracasó la última cumbre en Buenos Aires, y como si fuese poco, el presidente importante que no fue el presidente mexicano, hoy día, ayer, llama a una cumbre contra la inflación. Son unas situaciones que revelan lo que yo señalo, que no hay comunidad de ideas y fines. No se sabe para qué se puede estar juntos. Aquí en América Latina no hemos producido aún un Konrad Adenauer, un Robert Schuman, un De Gasperi. Eso no ha existido. Entonces, un señor se le ocurre algo y se lanza adelante. Por fortuna, mucho de esto queda, como digo, en la discursividad. Por eso nunca ha existido un intento de crear una OTAN acá en América del Sur. Entonces, falta de cultura de altas expectativas. No hay comunidad de ideas y fines. Y un tercer gran problema que tiene América Latina, y que se refleja mucho en temas de seguridad también, es la ausencia de liderazgo regional. Está conectado con los otros dos puntos, pero hay ausencia de liderazgo regional, ¿ya? Brasil no ejerce liderazgo. Siempre es el eterno país del futuro, de un futuro que nunca llega. Argentina no tiene energía, no es conductora. Buenos Aires, a duras penas, puede conducir lo que queda de las distintas provincias e incluso de la propia ciudad de Buenos Aires. Es un ejecutivo que desde hace mucho tiempo, no lo estoy personificando necesariamente en Alberto Fernández, pero es un ejecutivo que no tiene músculo desde hace décadas. Bueno, México es un caso aparte. No nos olvidemos que tiene más de 3.100 y algo kilómetros de kilómetros compartidos con Estados Unidos, y es evidente que son sus prioridades. Esas son sus prioridades. No nos olvidemos una cosa. En materia de defensa, México no pertenece al SOUTHCOM, al Comando Sur, pertenece al Comando Norte. Ahí está la prioridad de México en materia de defensa. Sin embargo, podría ejercer algo, podría, sin duda. A veces hay pequeños atisbos, pero son coyunturales y por lo general obedecen a cuestiones internas. Lo que hizo con Evo Morales, lo que está haciendo con Castillo, son cuestiones
puntualísimas. Pero México, por ejemplo, tendría una gran capacidad de proyección estratégica, incluyendo el elemento militar, en Haití, por ejemplo. Pero no estuvo en Haití. Es muy curioso. Entonces, a México se le demanda la mayor presencia desde Centroamérica, en la región en general. Cuando hablo de la región, hablo de América Latina. La región no tiene liderazgos. O quizás si fuese uno, sería suficiente. Si Brasil tuviese la capacidad efectiva. Pero ojo, lo que hemos visto en la última elección es absolutamente gráfico. Brasil sufre el mismo problema que hablé en el segundo punto, la enorme fragmentación. Basta ver en el mapa cómo votó el sur y cómo votó el nordeste. Por lo tanto, a Lula lo apoya un sector de Brasil. No es todo Brasil, no es que el voto esté fragmentado incluso al interior de cada uno de los estados brasileños. No es eso. Entonces, son problemas gravísimos, problemas no menores. Voy avanzando hacia las conclusiones. El panorama que yo veo en América Latina es, yo diría, bastante pesimista. Bastante pesimista. No veo perspectivas, al menos en el corto plazo, de que la situación pueda cambiar. Aún más. Creo que podría deteriorarse más todavía, porque los liderazgos políticos, es decir, los presidentes, en plural todo, que existen en América Latina, no están generando políticas que necesariamente vayan a cicatrizar heridas, a superar la fragmentación, a combatir la violencia intraestatal. No, no van para allá. Al contrario, la profundizan o bien hacen caso omiso. Entonces, no veo que las élites sudamericanas, yo diría latinoamericanas, estén preocupadas de lo que está sucediendo. Probablemente las élites empresariales sí, es probable. Un buen índice es cómo salen los capitales, ¿no es cierto?, de cada país, cómo van disminuyendo. Pero, en definitiva, el panorama es más bien gris, ¿ya? Y cabría esperar, sí, apostar necesariamente de que encontremos alguna solución que nos permita no creer en conflictos interestatales, lo cual agravaría aún más la situación, ¿ya? Con ese ánimo de esperanza, yo finalizo esta presentación y quedo desde luego atento a las dudas, a los comentarios, a las críticas que puedan haber generado en ustedes estos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por tu tiempo y tu profunda exposición. Creo que nos ha hecho reflexionar, especialmente en el análisis inicial y lamentablemente con tu conclusión, que en lo particular yo también comparto. Pero vamos a dejar algún tiempo para las preguntas. A continuación, enfocado ya más en forma interna a los ámbitos jurídicos, vamos a hablar sobre la institucionalidad en América del Sur. Será presentado por el señor Miguel Navarro. Miguel es abogado, cientista político, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, magíster en Estudio de la Guerra del King College en Londres, tiene una serie de textos escritos, es columnista permanente en temas de seguridad en la prensa local, hemos compartido algunos escritos también en la NEPE, así que damos las gracias a Miguel por estar con nosotros. El tiempo es tuyo, Miguel, no más de 25 minutos. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Sí.
Sí, Perfectamente. Sí. Bueno, primero que nada, deseo agradecer al Centro de Estudio Estratégico de la Fuerza Aérea y a la universidad esta posibilidad de compartir con ustedes algunas ideas sobre la institucionalidad de la seguridad y la defensa en América Latina. Este es un tema que creo que es una derivada muy apropiada de lo que ha expuesto recién Iván Bitker en términos de cómo se enfrentan, cómo los países enfrentan estos escenarios de incertidumbre, las complejidades de su seguridad externa y crecientemente interna. Yo voy a dividir mi presentación en 3 puntos, básicamente una breve introducción a lo que es una institucionalidad superior de seguridad y defensa. Luego voy a analizar algunos casos específicos de América Latina. Voy a ver México, Colombia, Perú y el caso de Chile para cerrar con algunas conclusiones dentro de estos 25 minutos. Respecto al origen de estas organizaciones, de esta estructura superior de seguridad y defensa o de seguridad nacional, curioso, pero hay que remontarse a la convención en Francia. El origen remoto está en el famoso Bureau Topographique de la convención, que no tiene mucho que ver en el nombre con una organización de seguridad, pero que fue a su vez el antecesor directo de la sección militar de la convención. Y la convención estableció, como ocurrió tempranamente en los procesos de transferencia de los mandos militares del poder real a los sistemas democráticos, estableció una forma colegiada de mando militar. Fue una forma colegiada que funcionó en el seno de la convención, primero como el Bureau Topographique y después como la sección militar de la convención, y además mandó una suerte de comisarios políticos que fueron enviados a todos los ejércitos franceses que combatían contra las fuerzas antirrevolucionarias. Se portaron con particular brutalidad con los militares que no eran exitosos en el campo de batalla. Y este proceso colegiado de dirección de la defensa pasó también al sistema norteamericano, que fue relativamente coetáneo, y la primera forma de mando en Estados Unidos no estuvo radicada en ninguna autoridad unipersonal, sino que estuvo radicada en el primer Congreso Continental. El primer Congreso Continental fue el que dirigió políticamente la defensa en la época de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Chile también tuvo algo parecido, como un breve paréntesis antes de entrar en el caso chileno, en el reglamento constitucional de 1811, que es la primera intento de organizar tempranamente la República en una época todavía muy primitiva y muy fluida. El reglamento constitucional de 1811 radica en el Congreso la dirección de la defensa, no en un órgano central, en una persona, sino que en el Congreso. Chile copió ahí en eso, probablemente con pocos antecedentes, pero se copió ese proceso. Pero cerrando el capítulo chileno, el proceso mismo de generación de estos consejos superiores, de una institucionalidad superior que comprenda y es paralela a la organización central, a la dirección central de la defensa, evolucionó mucho durante el siglo XIX. Se comenzaron a formar los denominados gabinetes de guerra, de una forma más o menos primitiva al comienzo, pero progresivamente mayor, y esto se asocia mucho al concepto de guerra total que adquiere su mayor manifestación durante la Guerra Civil Norteamericana, especialmente en los estados del norte. La Guerra Civil Norteamericana involucra a la totalidad de la sociedad, y no solo a la sociedad, sino que los medios tecnológicos de transporte, la innovación. A propósito de los globos que hemos visto en las últimas semanas, bueno, en la Guerra Civil Norteamericana se utilizan por primera vez globos de observación. Traigo esta colación para ver cómo en ese proceso se involucra la totalidad de la sociedad y la totalidad de los recursos de una nación en pos de la victoria. Y eso es lo que se hace, esto es lo que ocurre. Y precisamente ahí comienzan a generarse, se cristaliza el concepto de gabinetes de guerra de una perspectiva más amplia, en la cual el jefe político, presidente, primer ministro,
eventualmente incluso monarca todavía en algunos países, tiene a su lado un consejo que lo acompaña en el proceso decisional del fenómeno bélico. Esto sigue asociado todavía al fenómeno bélico, no pasa mucho a la conducción de tiempo de paz, pero esa es la génesis. Y esto, por supuesto, ya después de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, la característica que toman estos cuerpos colegiados es precisamente que comienzan a hacerse permanentes. Ya no están asociados solo a la conducción de una guerra, sino que se hacen permanentes para conducir la función de defensa. Ese es un proceso que comienza más o menos durante la Primera Guerra Mundial, en algunos países un poco antes, un poco después, pero se cristaliza mucho durante ese periodo y sigue luego en el periodo entre las guerras. Ahora, el gran proceso de cristalización de una institucionalidad superior de la seguridad nacional viene con la National Security Act de Estados Unidos de 1947, que reorganiza totalmente el sistema norteamericano, lo transforma a la luz de las experiencias de la Segunda Guerra Mundial y crea muchas cosas nuevas. En un aspecto interesante, crea la CIA, de la antigua Oficina de Servicios Estratégicos, el OSS de la Segunda Guerra Mundial, se transforma la CIA, una cosa. Crea el Departamento de Defensa, un solo Ministerio de Defensa. Antiguamente existía el Departamento de Guerra para el Ejército y eventualmente la Fuerza Aérea, y después y también el Departamento de Marina como un organismo separado. Bueno, en 1947 se crea el Departamento de Defensa, un solo Ministerio de Defensa. Pero para lo que a nosotros nos interesa aquí, un elemento muy importante es que en 1947 esa National Security Act crea el Consejo de Seguridad Nacional, el National Security Council de Estados Unidos. Y esa creación, que tenía mucha lógica, e insisto, era el resultado de la experiencia norteamericana antes y durante la Segunda Guerra Mundial, esa creación, esa estructura, es la que de alguna manera permea a muchos sistemas actuales en términos de crear estas organizaciones que en la mayor parte de los países efectivamente se llaman Consejo de Seguridad Nacional, por supuesto traducido a sus respectivos idiomas. Pero hoy día hay aproximadamente 70 países que tienen estos consejos. 70. Países tan distintos como uno podría encontrar Nigeria, Gran Bretaña, Irán, Colombia, Chile, por supuesto, pero eso vamos a hablar después, tiene sus peculiaridades. Indonesia, Corea del Sur, tienen consejos de seguridad nacional. Japón, tienen consejos de seguridad nacional. Países muy distintos. De manera que esta idea ha permeado enormemente en el sistema internacional, porque claro, las problemáticas que enfrentan los países pueden tener más énfasis en lo externo, en lo interno, factores económicos, factores sociales, pero en el fondo son muy similares. Por algo las Fuerzas Armadas están estructuradas normalmente de una manera similar, y una cosa curiosa que dice relación con la organización, con la institucionalidad, es que los ministerios de defensa en el mundo a veces son bastante similares, tienen organizaciones, estructuras bastante similares, porque sus misiones también son comunes. Entonces, desde ese punto de vista, es natural que esta idea de los consejos de seguridad nacional haya permeado y se haya expandido como una institucionalidad superior en el mundo. Se ha advertido, hay países que se demoraron en hacerlo, los ingleses se demoraron mucho en tener uno, lo crearon hace 10 o 12 años atrás, otros países lo crearon mucho antes, y hay algunos países que tenemos, en el caso de Chile, una antigua tradición, como la voy a explicar un poco más adelante, pero el hecho está en que hoy día ese es un concepto ampliamente difundido, o sea, una institucionalidad superior de la defensa y la seguridad, o la seguridad y la defensa, cuyas misiones fundamentales es preparar al país para enfrentar un conflicto bélico en las mejores condiciones, estructurar lo que son las capacidades de ese país para enfrentar el conflicto y al mismo tiempo generar los insumos para que la autoridad política superior, sea, insisto, un monarca, un primer ministro o un presidente o presidente de la República, esa autoridad superior esté en las mejores, o sea, pueda tomar las mejores decisiones. Y hoy día crecientemente, debido a fenómenos que mencionó Iván unos minutos atrás, crecientemente estos consejos de seguridad también están incorporando toda la problemática de seguridad interior,
porque asumen una realidad hoy día incontrovertible, que es el hecho que cada vez es más difícil separar lo que es la seguridad exterior de la seguridad interior. Las tendencias es a una combinación de factores. Este concepto de la guerra híbrida, que hoy día está en entredicho, en fin, o el conflicto cuarta generación, cualquiera sea la designación, pero en el fondo reflejan realidades que dicen relación con el hecho que cada vez es más difícil separar el conflicto externo del interno y que en cualquier momento un país puede pasar de uno a otro. Y desde ese punto de vista, crecientemente estas institucionalidades superiores de la seguridad y la defensa están incorporando los elementos de seguridad interior para hacerlos parte del análisis, para además preparar a sus respectivos países para enfrentar las amenazas de naturaleza interna, tanto como aquellas de naturaleza externa, y ayudar al conductor político superior a tomar las decisiones correspondientes en ambos campos, externo e interno. Puede que el país no esté en guerra externa, que es la inmensa mayoría de los casos, pero la problemática de seguridad interna normalmente la tiene, y en algunos casos muy exacerbada, como se aprecia en muchos escenarios en América Latina. Entonces, desde ese punto de vista, estos consejos crecientemente han ido incorporando nuevos integrantes, nuevas misiones, y se están abocando también a los temas internos. Un aspecto interesante en esto es que en muchos de los consejos de seguridad nacional incluye al jefe de la inteligencia. Está presente el jefe de la inteligencia, porque es él el que es capaz de aportar la información de inteligencia al conductor superior, y al mismo tiempo en estos consejos se puede intercambiar la información, se puede procesar la información de inteligencia en términos de darle, digamos, de nuevamente proporcionar insumos al conductor político. Esto es un tema muy importante porque las experiencias han demostrado que el proporcionarle al conductor político información de inteligencia directa y sin que el conductor político tenga la oportunidad de filtrar esa información o analizarla en un grupo más especializado puede producir efectos muy contraproducentes. Algo de eso vivimos aquí hace un par de años atrás. Inteligencia directa al jefe de Estado, y que el jefe de Estado no tiene la experiencia o el conocimiento o tiene una actitud especial al respecto, y entonces es peligroso eso. Por lo tanto, hoy día es mucho mejor que esa información de inteligencia sea analizada en un cuerpo colegiado compuesto por especialistas, y esa información sea proporcionada al jefe del Estado. Sumamente importante ese punto. Por eso que hoy día muchos de los consejos incorporan al jefe de la Organización de Inteligencia del país en este proceso. Estos consejos, además, por supuesto, dependiendo del país de que se trate y de la problemática que enfrenta y de los recursos que tiene, normalmente tienen una organización importante, no es solamente los ministros o subsecretarios o algunos militares que lo integran, como vamos a ver, sino que tiene un staff completo. Y asociado a esto es importante destacar una figura que también existe en muchos países, que es y que también es una página sacada literalmente del National Security Council de Estados Unidos, o más precisamente del sistema norteamericano, que es la existencia de un asesor presidencial de seguridad nacional, el National Security Advisor de Estados Unidos, el cargo que alguna vez tuvo Henry Kissinger, Brzezinski, la Condoleezza Rice, o en tiempos más pretéritos, más George Gore, en fin. Hay distintos consejeros que en un tiempo se hicieron muy famosos en Estados Unidos. Kissinger es, por supuesto, el caso más emblemático, el caso de texto. Pero también este proceso se ha incorporado en otros países en términos de generar una instancia directa de acceso al presidente. Eso es muy importante. También es parte de este proceso, de esta institucionalidad superior. Tiene sus problemas, por supuesto, y han tenido algunas dificultades en algunos países, sobre todo en la medida que se puede conflictuar con las responsabilidades de los ministros de Relaciones Exteriores y los ministros de Defensa. Pero cada institucionalidad asume eso de distintas formas. Entonces, un poco ese es el origen del sistema. Ahora, en América Latina nosotros tenemos varios de estos consejos, y yo me voy a permitir, para los efectos del análisis, voy a ver 3 casos, que los tengo aquí, y esto los voy a tener que leer por las atribuciones que tiene. Voy a partir con el caso del Perú, que el Consejo de Seguridad Nacional es realmente el nivel máximo en la institucionalidad superior de la seguridad peruana. Lo preside el presidente de la República, lo integra el presidente del Consejo de Ministros, que es una institucionalidad especial que tiene el caso peruano,
el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el ministro de Fomento y Finanzas, el ministro de Justicia, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el presidente del Consejo Nacional de Inteligencia. Este caso del Perú es bien emblemático porque refleja nuevamente como texto la composición estándar que suelen tener estas organizaciones. Están representados todos los estamentos. Está el estamento internacional, está el encargado de las relaciones internacionales, el encargado de la defensa, el encargado de la inteligencia, el encargado de las finanzas, que es muy importante, y por supuesto el jefe del Estado Mayor Conjunto. Ahí hay un caso que es muy característico, el caso del Perú, que es relativamente nuevo, y obviamente en el caso del Perú tiene una importancia fundamental en el plano interno, porque como es bien sabido, el Perú enfrenta todavía una insurgencia de relativamente baja intensidad, aunque tiene de repente sus momentos de mayor agresividad en el Braem, en la región del Braem, que son los remanentes de Sendero Luminoso, hoy día transformado medio en traficantes de droga, medio en guerrillero, una combinación curiosa, pero enfrenta una insurgencia de relativamente baja intensidad. Ahí hay un caso. Voy a ver también el caso de México. En el caso de México, el Consejo está integrado nuevamente por el presidente de la República, los ministros, secretarios, se llama en México, de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Hacienda y Crédito Público, Función Pública, Relaciones Exteriores, Comunicaciones, Transporte, y el Procurador General de la República. En el caso de México también, lo mismo. Si uno se fija en la integración del Consejo en México, las personas, los cargos que lo integran son muy similares, cumplen las mismas funciones públicas que en el caso de Perú, con una pequeña diferencia, que es el caso de la integración del ministro de Transporte, que es una cosa curiosa, pero que no altera la esencia del fenómeno. Ese es otro caso que lo he tomado por las características que presenta. Y también, muy brevemente, quiero analizar el Consejo de Seguridad Nacional de Colombia, otro en nuestra región, que parece particularmente interesante. Y nuevamente, una composición muy similar. Presidente de la República, por supuesto lo preside, ministro del Interior, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Justicia, ministro de Defensa Nacional, ministro de Hacienda y Crédito Público, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de la Presidencia, ministro consejero para el postconflicto, derechos humanos y seguridad, director general de la Inteligencia, comandante general de las Fuerzas Armadas y director de la Policía Nacional. Nuevamente, aquí tenemos otro caso que la composición es muy similar. Nuevamente, y en el caso de Colombia refleja a una situación muy particular de Colombia, la situación de postconflicto en que se encuentra ahora después de los acuerdos con la guerrilla. Un caso bien especial. En el caso de Colombia, digamos, la composición refleja una coyuntura política bien especial de ese país. Entonces, tenemos estas características. Nosotros tenemos también un Consejo de Seguridad Nacional. Voy a entrar un poco en el caso chileno ahora. Pero antes que eso quiero hacer una pequeña reflexión, porque Chile tiene un Consejo de Seguridad Nacional, un Consejo de Defensa Nacional, que data del año 1907. Es bien interesante porque es uno de los primeros en la región, es uno de los primeros que pudimos identificar en la región, 1907, integrado por los ministros de la época. Chile, en ese tiempo, el gabinete en Chile tenía solamente 7 ministerios, hoy día tiene 22, lo cual ha sido motivo de alguna, entre quejas y bromas, porque no sé si son necesarios tanto, pero tenía solamente 7. ¿Pero quiénes lo integraban en aquel tiempo? El presidente de la República, quien lo presidía, por cierto, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa, el ministro de Salubridad, como se llamaba el ministro de Salud en aquellos años, y el comandante general del Ejército y el comandante general de la Marina. Y una característica muy novedosa que tuvo ese Consejo de Seguridad de 1907, ese Consejo de Defensa en realidad, era que una de sus funciones más importantes era velar porque hubiera una coordinación entre la política exterior y la política de defensa. En ese tiempo no se conocía así, no se le llamaba así,
pero decide entre la diplomacia y la actividad militar. Una forma, obviamente, de referirse a lo que hoy día modernamente llamamos política exterior y política de defensa. Una cosa bien interesante. Ese consejo fue reemplazado luego en 1927 y posteriormente Chile desarrolló, a contar de 1941, 42 en realidad, una fructífera institucionalidad superior de la defensa, primero el Consejo Superior de Defensa Nacional, con SUDENA. Este fue un resultado directo de la Segunda Guerra Mundial, el año 1941, después que el 7 de diciembre Japón ataca a Estados Unidos, un ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos entra en la guerra y Chile se encuentra que la Segunda Guerra Mundial se ha trasladado al Océano Pacífico. Y frente a eso, una reacción rápida, se promulga una ley de financiamiento de la defensa y se crea este Consejo de Defensa Nacional, el Consejo Superior de Defensa Nacional, cuya finalidad era administrar los recursos que crea esa ley de financiamiento de la defensa. Ahora, este consejo, sin ser reemplazado, este funciona, en fin, pero sin ser reemplazado el año 60, se crea el Consejo Superior de Seguridad Nacional. Esto se hace dentro de la lógica de la Guerra Fría y se le da una visión un poco más omnicomprensiva, pero siempre reducida todavía mucho al ámbito de la defensa. El primero estaba totalmente en la defensa, el segundo un poco más en la seguridad, pero la integración es muy parecida. Presidente de la República, ministro de Defensa, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Hacienda, comandante de las Fuerzas Armadas, o jefe de Estados Mayores de las Fuerzas Armadas, en fin, una composición muy parecida unos con otros. Y finalmente, todo este proceso, sin dejar de lado ninguno de estos consejos, sino que acreciéndolo, en la Constitución de 1980, en el texto original, se crea el Consejo, COSENA, el Consejo de Defensa Nacional. Pero este Consejo de Defensa Nacional originalmente correspondía a un diseño constitucional que en realidad era poco compatible con un sistema democrático moderno, y propiamente tal, un sistema democrático en forma. Fue un resabio de un intento que hizo la Junta de Gobierno de mantener un concepto de democracia protegida que en definitiva no fue aplicado en Chile como parte del proceso de transición. Esto fue descartado incluso antes del inicio del proceso de transición, pero el Consejo de Seguridad Nacional continuó vigente. Ahora, este Consejo... Perfecto. Ya, listo. ¿Cómo no? Este Consejo de Seguridad Nacional tuvo unas características muy especiales y a diferencia de todos los demás consejos en el mundo, tiene una enorme presencia militar. Están los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, nombre que reciben en Chile lo que en otros países llaman comandantes generales, y el general director de Carabineros, la policía uniformada. Y originalmente los uniformados eran mayoría sobre los civiles, hoy día es al revés, pero hay una muy fuerte presencia militar. Entonces, ese es un tema que el tema se discutió a propósito del proceso constituyente que terminó el 4 de septiembre en Chile con la masiva rechazo del proyecto constitucional y que probablemente se va a volver a discutir en el nuevo proceso constituyente que está comenzando, porque es necesario tener una estructura de este tipo. Y la NEPE hizo un esfuerzo, General Robles presidió un esfuerzo interesante en la NEPE con un libro que escribimos en este sentido. Ahora, para ir cerrando rápidamente, ¿cuáles son las características de estos consejos que uno puede ver en América Latina y en todo el mundo? En primer lugar, en la estructura superior del Estado. Primero que nada, presidido siempre por el jefe del gobierno, presidente de la República, primer ministro, como quiera llamarse. Siempre. En segundo lugar, misiones amplias relacionadas con la seguridad exterior y crecientemente con la seguridad interior y con la incorporación de la inteligencia. Y un aspecto que es muy importante destacar y que lo vemos cuando leímos acá la composición de estos consejos, excepto en el caso de Chile, un aspecto muy interesante de destacar es el hecho que la inmensa mayoría de los miembros son civiles, son políticos civiles, ministros, fundamentalmente ministros, y que la presencia militar es más bien reducida y o es el comandante general de todas las Fuerzas Armadas, un solo cargo, o no hay presencia militar alguna, y los militares tienen un rol que es insustituible absolutamente, pero que es un rol esencialmente de asesoría, es un rol básicamente de asesoría a la toma de decisiones, pero no son integrantes de pleno derecho del mismo. El caso chileno es distinto, pero es un caso bien excepcional. Esa es la esencia de esto. Ahora, esta idea de los consejos se sigue empleando. Cada vez es más popular.
la complejidad de la situación internacional y de las relaciones internacionales y los riesgos que tiene el sistema internacional actual hace que los países vean esto como algo muy necesario. Pero su composición tiende a ser siempre la misma, se repite, por la lógica que está implícita en este tipo de organizaciones. Yo dejo aquí la presentación y, por supuesto, en la hora de preguntas podemos aclarar más algunos conceptos. Miguel, bueno, visto ya un escenario político que nos dio Iván y un escenario constitucional que dio Miguel, vamos ahora a un aspecto no menor, que es cómo comunica entonces la defensa, ¿ah? Y cuáles son los aspectos importantes de este tema en América del Sur. Tema que será desarrollado por Santiago Rivas desde la ciudad de Buenos Aires, a quien desde ya le agradecemos estar con nosotros. Él es un gran colaborador de nuestro centro, él es director de Pucará Defensa, a quien desde ya invito a verlo en su sitio web. Él es periodista de la Universidad Católica de Argentina, fotógrafo además, ha sido corresponsal de varios medios internacionales en el área de defensa, donde se ha especializado en los últimos años, ha trabajado mucho con nosotros también en nuestras actividades nacionales. Ha publicado más de 24 libros en 6 países con esta temática. Por ende, le damos las gracias desde ya. Santiago, la tribuna es tuya. Bueno, desde ya muchas gracias por la invitación. Sí, el tema comunicacional de las fuerzas de la defensa es un tema que normalmente se trata poco en lo que son la defensa, pero para mí lo veo como algo fundamental hoy en día. Yo creo que hay partir un poco de por qué la comunicación es tan importante y empezar un poco yendo para atrás de cómo ha cambiado la defensa a nivel global, pero sobre todo en América Latina, donde hoy en general la mayoría de los países no tiene las capacidades de defensa que deberían tener o que desearían tener. Y en general esto se da por recortes de presupuesto, por falta de apoyo político y a veces también falta de apoyo de la sociedad. Entonces, creo que el primer punto es entender, creo que hay 3 causas de por qué esto se da. Por un lado, durante muchos años la defensa fue algo que se daba como, que nadie lo ponía en duda, el hecho de gastar o de invertir en defensa. Creo que va un poco con la historia tanto de la humanidad como también a nivel latinoamericano, ¿no? Donde el siglo XIX en la región estuvo marcado por desde las guerras de independencia, guerras entre distintos países, distintos conflictos que llevaron a un convencimiento de las sociedades de que había que estar preparados para una guerra. Eso siguió también en el siglo XX, tanto con conflictos internos en la región, como ha sido las 2 guerras mundiales, una guerra fría donde el mundo vivía cierta tensión y la cuestión de la defensa era central, tal vez para todos los países. Por otro lado, también la realidad latinoamericana se dio donde durante gran parte del siglo XX hubo muchos gobiernos militares, donde también el foco estuvo en la defensa en gran parte. Y el fin de esos gobiernos llevó a varias consecuencias, ¿no? Por un lado, la pérdida de poder desde las Fuerzas Armadas en lo político, también ciertos sectores políticos que fueron en contra de las Fuerzas Armadas como tal, y eso afectó a la defensa, en parte se puede decir como una revancha o como una consecuencia de todo lo que sucedió, o sea, especialmente en la década del 60 y 70 en América Latina. Y después una sociedad que los últimos, se puede decir, 30 años del fin de la Guerra Fría empezó a vivir en un mundo donde se creía que ya no iba a haber más conflictos, más guerras, y se fue perdiendo la noción de qué es la defensa y para qué está la defensa. Entonces se fueron eligiendo también políticos o sectores políticos más alejados de lo que es la capacidad de defensa y con menos conocimiento de para qué están las Fuerzas Armadas. Creo que acá hay un punto donde incluso hoy hasta los propios militares, muchas veces uno les pregunta cuál es su razón de ser y generalmente se habla de que es la defensa del país ante una agresión externa. Yo personalmente creo que eso es un concepto raro en el sentido de que la defensa en realidad es construir una capacidad de disuasión para nunca llegar a un conflicto armado. Entonces, hago un poco una relación con cuando uno compra, por ejemplo, un perro guardián en su casa, la idea no es que muerda ladrones, sino es que el ladrón nunca entre. Y creo que ahí empezamos a entrar en una cuestión de la comunicación, entendiéndola como algo que va mucho más allá de lo que puede hacer una oficina de prensa comunicando un evento, una actividad de las Fuerzas Armadas, sino con una visión mucho más holística, mucho más completa de
hacia quién comunicar y cómo comunicar. No sé si pasamos a la segunda diapositiva, donde creo que bueno, aquí hago una cita, es un poco larga, el coronel John Warden, que es un gran teórico del poder aéreo, que esto lo publica en un compilado, en un libro que compila otro también teórico, John Andreas Olsen, sobre el poder aéreo aplicado, pero donde hay un último capítulo que habla del futuro del poder aéreo y qué debe tener un profesional del poder aéreo, pero creo que aplica a todos los profesionales de las Fuerzas Armadas, y donde me llamó mucha atención donde él habla de esta parte del marketing, donde dice el cuarto campo de conocimiento importante para el profesional del poder aéreo es el marketing. Y darle una explicación muy importante, primero lo relaciona obviamente con los negocios, donde dice es un significado técnico en los negocios, donde se centra en el desarrollo de la conciencia de marca y la demanda de un producto y un significado general menos preciso del vender. Y acá, como dice, normalmente la educación militar no se habla de marketing en los colegios militares, incluso en las escuelas de guerra tampoco, pero entramos en otro punto importante de la defensa, que hoy la defensa en general es cara, en estados como especialmente en Latinoamérica, donde los presupuestos son cada vez más chicos y donde entonces los ministerios de economía realmente sacrifican a la defensa ya justamente por esta falta de comprensión, esta falta de comunicación, en pos de otros gastos. Y es importante aquí, como decía antes Iván, hablaba del populismo, y eso lo hemos visto también en la prioridad del gasto de los países, donde se gasta por ahí en planes sociales o en medidas populistas, en desmedro de otros sectores, y la defensa ha sido uno de los más afectados. Y acá hay una parte de lo que cita Warden cuando dice la invención es necesaria, pero roza lo inútil sin un buen marketing. Y como dice, construye una mejor ratonera y el mundo abrirá su camino hacia tu puerta. Parecerá una perogrullada, pero rara vez es precisa. La realidad es que si uno no cuenta lo que está haciendo, no cuenta las características de lo que hizo o para qué lo hace, rara vez va a tener apoyo o la gente se va a mostrar interesada. Como se dice, nadie defiende lo que no conoce. Por eso ahí es donde uno empieza a ver esta falla en lo comunicacional, cuando no se cuenta para qué están las Fuerzas Armadas, por qué es importante y por qué hoy un Estado puede llegar a gastar miles de millones de dólares en aviones de combate, en buques, en submarinos o en tanques, y falta esa explicación. Si pasamos a la otra diapositiva. Entonces, acá yo pongo un ejemplo de, como decía antes, la defensa no es la capacidad de un Estado de defenderse, sino cómo generar que ese ataque nunca ocurra y disuadir a cualquier otro actor externo de cualquier agresión, o que puede ser incluso, o sea, la defensa no solamente va contra un ataque, sino contra cualquier política que puede afectar la soberanía de un Estado. Yo acá como ejemplo para mí de la comunicación excelente de lo que es la defensa, comparo un video que hizo las Fuerzas Armadas de Noruega, está en inglés la explicación, pero bueno, creo que es bastante clara. Pero se puede poner. ¿Se escucha? Creo que está sin audio. Está sin sonido el video. Listo. Pero bueno, básicamente el video lo que va explicando es, creo que muchos lo conocen, de para qué las fuerzas, o sea, el país invierte en aviones de combate, en tanques, para qué se entrena el personal militar haciendo cientos de veces una tarea, para qué participan en la OTAN, y finalmente dice qué esperamos que suceda y qué tiene que pasar, qué es lo que estamos esperando que pase a raíz de esto, y concluye absolutamente nada, donde dice, el objetivo de todo el desarrollo de una capacidad militar es que no pase absolutamente nada. Y creo que ese es, o sea, cuando uno lo ve al video es una comunicación perfecta porque uno lo ve en América Latina donde a veces la gente dice, ¿para qué queremos Fuerzas Armadas si no hay una guerra?
y la razón de ser de las Fuerzas Armadas es justamente que nunca haya una guerra. Entonces, el hecho de no tener guerras en la región quiere decir que ha habido, cierta manera, durante muchos años, una capacidad de disuasión, que se va perdiendo. Hoy lo vemos más que nada en conflictos internos, el crecimiento del crimen transnacional o crecimiento como narcotráfico, pero también la pérdida de capacidad militar se ve en la pérdida de relevancia de América Latina, de cada uno de sus países en el contexto internacional. Creo que en ese sentido también hay que entender la defensa como no solamente como algo de coerción, sino las grandes potencias toman en cuenta más a los países que tienen una capacidad militar más importante a la hora de sentarse a negociar desde un acuerdo económico hasta la participación en cualquier coalición o cualquier organización de defensa, que hoy las grandes potencias sabemos que es una pata fundamental en sus relaciones internacionales. Yendo a la otra diapositiva, por favor. Entonces, creo que aquí vamos más a la cuestión de comunicacional. Como decía antes, creo que el eje de la comunicación no tiene que ser, como hoy ocurre muchas veces en las Fuerzas Armadas, que es solamente hacer un comunicado cuando se hace un ejercicio, se entrega a algún equipo, sino que tiene que ir a algo mucho más complejo. Primero tiene que tener un objetivo claro, que es convencer a la sociedad y sobre todo a sus líderes de para qué tenemos la defensa, por qué es importante invertir en defensa. Y ese tiene que ser el objetivo final, que a veces no tiene que ser demasiado obvio, o uno no lo va a estar diciendo todo el tiempo, pero todo un plan de comunicación tiene que ir apuntando a ese objetivo. De por qué todas estas cuestiones que estamos hablando, es decir, la capacitación, la capacidad que da la defensa para poder sentarse con las grandes potencias de otra manera. La capacidad, como dijo una vez el ex ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, de poder decir que no cuando se quiere decir que no, es fundamental a la hora de poder tener soberanía. Entonces, son varias cuestiones que hacen a la importancia de la defensa. Después hay cuestiones del desarrollo tecnológico a través de la industria de defensa. Es un sector que a través indirectamente de este desarrollo tecnológico impacta en la educación de los países al demandar mano de obra muy calificada, ya que sabemos que toda la industria de defensa demanda eh, puestos de trabajo muy calificados, desde ingenieros electrónicos, en sistemas, bueno, muchas áreas. Entonces, son varias cuestiones que hacen a lo que debe contar las Fuerzas Armadas o el sistema de defensa de un Estado a la hora de generar apoyo en la sociedad. Dentro de este trabajo yo creo que hay como que ver distintas áreas hacia el de público objetivo. Uno de ellos son el sector político, donde se tiene que dar un mensaje de una manera determinada, más técnico, tal vez más profundo, donde se busque convencer, explicando por qué la política tiene que invertir en defensa y todas estas cuestiones que son beneficios que llevan a la sociedad en el corto, mediano o largo plazo. Por otro lado, eso es un trabajo más bien interno, tanto desde las propias fuerzas como también a través de la prensa, de medios especializados o prensa en general, o distintas organizaciones, como puede ser ONG, o mismo desde el sector industrial de defensa, tiene que haber un trabajo en conjunto para negociar el desarrollo de la capacidad de la defensa. Por otro lado, la comunicación tiene que estar apuntada a un público masivo, que es un mensaje totalmente distinto, un público que normalmente no sabe de defensa, entiende poco, y donde, volviendo un poco a lo anterior, hay conceptos cerrados, como que las Fuerzas Armadas están solamente para pelear una guerra. Hay que tener en cuenta algo que creo que los que están en el tema lo saben, el desarrollo de una capacidad militar lleva muchos años. Uno va a la guerra con las Fuerzas Armadas que tiene y no con las que quiere. Hoy se ve el conflicto en Ucrania, como Ucrania obviamente que entró en una guerra con las capacidades que tenía, ha intentado ahora con el apoyo de la OTAN mejorar esas capacidades, pero vemos que no ha logrado revertir en gran parte la ocupación rusa de gran parte de su territorio.
Y esta guerra en Ucrania ha puesto en manifiesto también la importancia de un Estado por un lado, de tener una capacidad de defensa y por otro lado, que la seguridad no está garantizada, que eso puede cambiar rápidamente, y más hoy en un mundo que está evolucionando muy rápidamente y donde aparecen amenazas emergentes, donde hay un cambio muy grande que se viene dando ya desde hace bastante tiempo, la emergencia de China por un lado, como decía Iván, la presencia, por ejemplo, ahora de buques iraníes en el Atlántico Sur, que también cruzaron el Estrecho de Magallanes, después entraron aguas argentinas y ahora están en Brasil. Si bien la Armada de Irán es muy pequeña, mañana puede ser más grande o puede darse una situación parecida con China u otros estados, donde la tensión va en aumento con Occidente, podría darse con Rusia. Entonces, uno ve que, y ya pasó esto incluso en la Segunda Guerra Mundial, no nos olvidemos lo que fue, por ejemplo, la batalla del Río de la Plata, donde si bien Argentina, Uruguay, cerca donde se dio la batalla eran países neutrales en ese entonces, fue un escenario, una de las primeras batallas navales de la guerra. Entonces, donde sabemos que la región, en caso de un conflicto a gran escala, difícilmente quede fuera de ese conflicto. Y hoy el mundo va a una tensión más grande, con lo cual la capacidad de defensa cada vez toma más relevancia. Entonces, son cuestiones que es importante contar a la sociedad, sin ser alarmistas, obviamente. Uno puede ir dando un discurso de por qué es importante estar preparado. Después hay otro tipo de comunicación que va al público más especializado, generalmente personal de las Fuerzas Armadas, personal de la industria, donde también es otro tipo de comunicación un poco más sofisticada, tal vez porque es un público que ya conoce del tema. Y dentro de eso es importante también la comunicación interna de las fuerzas, tanto para a veces demostrar que las fuerzas valoran el trabajo que se hace internamente, como para mostrar cómo la capacidad de defensa va evolucionando y la importancia que tiene. Yo creo que son como varias áreas que hay que enfocarse a la hora de pensar cómo comunicar la defensa, donde todo esto tiene que estar integrado, como digo, en un objetivo común, que es la obtención, recuperación y mantener las capacidades de defensa. Ese tiene que ser el objetivo último de un plan a largo plazo de la comunicación de la defensa. Y pasamos a la otra diapositiva. Entonces, bueno, aquí escribo un poco lo que había hablado recién, lo que es el lobby político, que lo deberían hacer básicamente desde las autoridades de la fuerza, la industria de defensa a través de sus cámaras o organizaciones, ONGs dedicadas a la defensa, donde hay un trabajo muy importante, sobre todo cuando uno ve, creo que se da en casi toda América Latina, que la mayoría de los políticos no comprenden la defensa, no comprenden el rol de las Fuerzas Armadas. Incluso hoy se ve, ante el crecimiento de la inseguridad o las catástrofes naturales, que se empieza a centrar, por un lado, la política que busca que las Fuerzas Armadas intervengan en seguridad interna, por una falta de entendimiento de que las Fuerzas Armadas no son una policía más grande, son algo completamente distinto. Entonces, hoy se ve, por ejemplo, en Argentina, donde hay discursos de usar a las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico. Se ha visto, creo que en casi toda América Latina, en Chile también. Eh, la idea, por ejemplo, de proteger ciertos activos que generalmente son roles policiales. Entonces, hay una falta de entendimiento en general, que es algo que se tiene que trabajar en el tiempo, y que el hecho de que las Fuerzas Armadas estén para la disuasión no quiere decir que no estén haciendo nada. Como a veces el político cree eso, que ve un militar que se está entrenando en un cuartel, cree que no está haciendo absolutamente nada porque no está patrullando las calles ni asistiendo a la población. Y en realidad su rol es estar entrenándose de manera permanente para mantener una capacidad y una preparación que genera parte de una disuasión ante el exterior. El otro punto, como decía antes, es trabajar internamente para levantar la moral de la gente y convencer al personal de las fuerzas de su importancia y de por qué vale el trabajo que hace. Como decía, bueno, trabajar en el público en general y la comunicación con la prensa especializada hacia los sectores que están más vinculados con la defensa. Siguiente, por favor.
Entonces, bueno, como decía, el público ante cada uno de estos, o sea, el mensaje se debe estructurar de una manera distinta. Es bastante distinto cómo hablar ante un político, ante una persona que está en el sector o ante el público en general. Y otro punto a tener en cuenta es, hoy generalmente la comunicación de defensa, las Fuerzas Armadas o los Ministerios de Defensa lo plantean solamente de hacerla ellos mismos sin trabajar con actores privados. Y hay una desconexión a veces entre las oficinas de prensa de las Fuerzas Armadas y los Ministerios de Defensa con distintos actores de la sociedad civil que pueden colaborar en este tema, como pueden ser los medios especializados, la industria, algunos políticos que comprenden la defensa, entiendo que en la mayoría de los países son muy pocos, pero hay, dirigentes, organizaciones no gubernamentales, que a veces en algunos casos pueden decir lo que las fuerzas no pueden decir. Uno sabe a veces que los oficiales en actividad, sobre todo, no pueden hacer ciertas críticas, no pueden plantear ciertos temas, que sí lo pueden plantear sectores civiles y que son a veces discusiones que hay que dar. Como esta cuestión de los roles, cuando se quiere usar a las fuerzas para roles que no son los principales o para los cuales, como el caso de la seguridad interior, no es un rol de las Fuerzas Armadas, o en algunos países se contempla solamente en casos extremos, pero no para un uso regular en seguridad interior. Y son discusiones que hay que dar, o las cuestiones presupuestarias, las cuestiones de equipamiento. En ese sentido uno ve regularmente, yo veo con Presta Defensa cuando se habla a veces con sectores políticos, por ejemplo, aviones de combate, se cree que la simple compra de un avión ya se tiene la capacidad y después no se contrata la compra de todos los sistemas asociados, no hay presupuesto para entrenamiento, pero se vende políticamente como que esa capacidad ya está porque el avión o el buque o el tanque están, y uno sabe después por la realidad que el tripulante no sale nunca al terreno, no lo opera o los sistemas asociados no están. Hoy se ve, por ejemplo, en la guerra en Ucrania, el caso del armamento ruso, donde tienen tanques, tienen aviones, pero le falta el armamento guiado, le faltan los sistemas de autoprotección, hay falta de entrenamiento, entonces se ve un claro ejemplo de unas Fuerzas Armadas creadas para el desfile o para la comunicación, donde se ve, como dijo Iván antes, nombrando los medios rusos, ahí se ve un trabajo muy efectivo comunicacional antes de la guerra, a través de medios como decimos RT, Sputnik y muchos otros medios rusos, donde se dio una imagen de una capacidad militar rusa a la par tal vez de Estados Unidos o como uno de los fuerzas más poderosas del mundo. La guerra en Ucrania demostró todo lo contrario, pero ahí se ve, creo que un ejemplo que ha sido una comunicación bien manejada, tal vez hasta el 24 de febrero del 2022. Llamativamente la comunicación rusa en defensa a partir de ahí se desmoronó porque fue difícil sostener un discurso ante los hechos. Pero es un ejemplo de lo que ha sido un trabajo bien hecho, donde generó simpatía, incluso en gran parte de América Latina. Uno encuentra todo el tiempo eh, mucha gente simpatizante de Rusia y que defiende las capacidades militares rusas, argumentando incluso de que todo lo que se ve de la guerra es solamente propaganda occidental. Y creo que esta guerra ha sido un ejemplo claro de la importancia de lo comunicacional y hoy se ve, como se ve desde las redes sociales, los dos bandos, incluso en este caso, desde el inicio de la guerra, el buen manejo que hizo Ucrania de lo comunicacional, donde generó esta idea de la posibilidad de que ellos pueden derrotar a Rusia, de que ellos cómo están resistiendo, incluso algunos casos que se sabe que son inventados, como se habló al principio de la guerra, el piloto decía el fantasma de Kiev, que se supo que nunca existió, que había derribado una cantidad de aviones rusos, que uno, el que está en el ambiente sabe que eso no es cierto, pero hay mucha gente, millones de personas que lo creen, y eso genera también un apoyo a ciertos sectores o a ciertas políticas, y en ese momento para Ucrania fue crucial el apoyo que logró de Occidente a través de una buena comunicación, de cómo se mostraron ellos, de cómo generaron la idea de que ellos podían derrotar a Rusia. Y creo que fue crucial, por ejemplo, para el apoyo de la OTAN hacia Ucrania, el ver que entregar el armamento a Ucrania no era perder tiempo, no era derrochar un montón de recursos, sino era la posibilidad de ayudar a un país que tenía una posibilidad de ganar.
Pero esto, obviamente que en el caso de guerra, todo esto se ve de una manera exacerbada muchísimo, porque sí, ahí no hay cuestión de explicar para qué está la defensa, todos la entienden. Por eso es mucho más difícil en el caso de América Latina, donde hoy no hay situaciones de guerra en este momento, ni se ve una posibilidad de una guerra convencional en el corto o mediano plazo. Por eso es mucho más importante trabajar mejor los discursos. Creo que hoy falta muchísimo trabajo por hacer en toda la región. Hay países que han tenido mejores trabajos de comunicación. Uno lo que ve a lo largo de los años es que tampoco hay políticas de largo plazo. A veces viene un jefe de un departamento comunicacional, de una fuerza que hace un trabajo excelente, y el que viene lo tira abajo porque no lo comprende, no le gusta. En muchas fuerzas armadas pasa que se manda ahí a un oficial de carrera casi como un castigo. Yo hace poco le decía al jefe de una fuerza armada aquí en Argentina, le digo, ¿por qué, le digo, si, por ejemplo, en el área legales de la fuerza hay un abogado, en el área de contable hay un contador, le digo, ¿por qué en el área de prensa tienen un piloto? Y generalmente el que va es el que se mandó algo mal y lo sacaron de vuelo y dijeron, bueno, ¿a dónde lo mandamos? Lo mandamos a prensa. Entonces, a veces no les gusta estar ahí, a algunos les gusta, pero no entienden, y son periodos muy cortos en muchos países, que cuando terminan de aprender ya les sale el pase a otra unidad y entra otro nuevo. Ahí hay una parte que es importante para trabajar en muchos países. Hay otros que lo tienen un poco mejor armado, donde el personal de comunicacional está más tiempo o está más preparado para poder desarrollar políticas de largo plazo, poder relacionarse más con los sectores civiles y poder implementar este tipo de políticas con más conocimiento, abrir un poco el juego, como digo, a un relacionamiento más estrecho de las fuerzas con el sector de periodismo y ONGs también que trabajan mucho estos temas. Estamos en el Para tiempo ya, poder... Santiago, por favor. Sí, ¿Ah? sí, perfecto. Bien, muchas gracias. Me han llegado a preguntar tanto acá por usted. Vamos a ordenar un poco porque quiero ser súper cumplidor con los horarios porque después hay que partir otra conferencia con Hungría. La primera pregunta para Iván la envió Celina desde México. ¿Ah? Ante el contexto que nos presenta en su exposición, degradación de la política, región fragmentada y sin perspectiva con ausencia de liderazgo, ¿cuáles crees tú que serán los impactos en términos económicos, políticos y de seguridad que podría tener la región con esta pugna que se está viviendo entre China y Estados Unidos? Micrófono, por favor, Iván. ¿Ya? Ahí te escuchamos. ¿Me escucha? Te escuchamos. ¿Te escuchaste la pregunta, Perfecto. Iván? Sí. Bueno, esa es una de las preguntas centrales para entender, ¿no es cierto?, el momento que se vive, como ha dicho Graham Allison, el momento declinante de Estados Unidos y el momento ascendiente de China. Que no sabemos, obviamente, él plantea, ¿no es cierto?, una serie de casos históricos que la cosa no puede terminar bien, quizás. Pero, como sea, mirado desde América Latina, yo creo que hay que tener en consideración tres cosas. Uno es yo diría, la capacidad de penetración que tenga cualquier superpotencia. Me refiero a que las superpotencias no ingresan a una región como un todo, ¿ya?, sino con particularismos. Le interesan determinados puntos, determinados países, sea por razones estratégicas, sea por razones económicas, sea por razones políticas. Por ejemplo, el avance de China sobre pequeñas islas en el Caribe no tiene ninguna explicación ni militar ni económica, ni menos económica. Es simplemente diplomática, es política, ¿ya? Entonces,
las superpotencias hacen una suerte de mix, ¿ya? Sobre cómo hacen el despliegue, la penetración en determinadas zonas del mundo. Ese es un primer punto, ¿ya? Yo llamaría a esos países pivotes, porque esos pivotes en algún momento, ¿no es cierto? El país X puede servir de pivote desde el punto de vista diplomático por un par de años, mientras logran cambiar la situación con Taiwán, por ejemplo. Son países pivotes. En el área económica, los países del sector minero son países pivotes, por ejemplo. En un determinado... Se nos cortó la comunicación con Iván. Vamos a esperar un segundo, si no pasamos. Un momento, el Sao Paulo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Ahí sí, Iván, ahí volviste. Sí que nos ¿Me vamos. escucha? Sí, ahora te escuchamos. ¿Me escucha? Te damos 2 minutos más todavía. Ya. En un determinado momento, la Marina brasileña le permitió hacer ejercicios sobre el portaaviones Sao Paulo a los chinos, cuando estaban recién empezando con la historia de los portaaviones. En fin, depende diría, tema 1, capacidad de penetración. Tema 2, conducta de la contraparte, es decir, cómo reacciona la contraparte. Eso lo estudió bien Graham Allison, pero también un gran especialista que tiene Evans. Evans siempre termina sus textos con una serie de recomendaciones para Estados Unidos. Si ustedes miran sus textos, Estados Unidos debería hacer esto, debería hacer lo otro. Y un tercer elemento es la receptividad de los países latinoamericanos, en este caso. Y aquí la experiencia africana es muy importante. ¿Por qué? Porque en la receptividad hay muchos elementos que tener en consideración. Yo diría que primero, la situación real de por qué el país acepta a la superpotencia A o B, porque hay que aceptar condiciones que son impuestas. Y luego, también muchas veces, el país latinoamericano o africano quiere hacer un pequeño juego con otras potencias, entonces acepta llegada de capitales chinos, hacer algún juego, o es una opción política, ¿me entienden? Entonces, el tema de la receptividad es muy importante, el tema de la conducta de la contraparte y el tema de la capacidad de penetración. Esos son los tres grandes considerandos que hay que tener presente. Muchas gracias, Iván. Miguel, considerando muy bien lo que se dijo y que tú profundizaste y considerando todas estas amenazas que hemos logrado determinar en la región, naturalmente la seguridad exterior, de la defensa, soberanía y seguridad interior, hoy en día está en esta zona híbrida que tú dijiste, una zona gris que mencionan otros. Pero ¿cuál entonces podría ser, si es que los estados no se dan cuenta, de actualizar los aspectos constitucionales en el sentido de dar el soporte a este nuevo escenario que se está viendo en seguridad en la región? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista jurídico? Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Ya, perfecto. Bien, yo creo que la presencia de las Fuerzas Armadas en un texto constitucional es muy importante. Son instituciones permanentes del Estado, trascienden a los gobiernos y la misión fundamental de defensa externa es una de las 4 funciones básicas que está identificada en toda sociedad organizada, característica que comparte con el gobierno interior, la administración de la hacienda pública, la administración de justicia y la defensa. Son 4 funciones básicas. Eso está estudiado del derecho constitucional. Por lo tanto, eso, digamos, es un vehículo, ampara la presencia de las Fuerzas Armadas en la Constitución. Ahora, es muy importante, primero que nada, su presencia. E idealmente, algún tipo básico de misión que esté establecida en la propia Constitución. La Constitución española, por ejemplo, tiene esa característica.
la Constitución chilena, y hay varias otras que entregan a las Fuerzas Armadas algún paraguas básico de misión. Y esto es relevante porque a partir de la norma constitucional, cada sistema político va a ir desarrollando las misiones específicas que le entrega a las Fuerzas Armadas. Especialmente en el caso, como lo mencionó Santiago Rivas, respecto a el empleo creciente o la tendencia creciente al empleo de las Fuerzas Armadas en situación de seguridad interior. Ese es un fenómeno que lo estamos viviendo prácticamente en todos los países, incluso estados o países altamente reticentes a esto, como en el caso típico que se mencionaba en los textos, que era Argentina y Chile. Hoy día, bueno, en Chile estamos cada vez más activos en seguridad interior. En estos mismos momentos se acaba de aprobar una reforma constitucional que permite el despliegue de las fuerzas en la frontera. Hay un despliegue en la frontera norte con gran fanfarria de las autoridades políticas, que parece que aquí escucharon sí el mensaje, gran fanfarria para el despliegue de 2.300, 2.500 hombres en la frontera norte, en fin. Entonces, pero eso requiere un marco legal absolutamente definido, porque los riesgos son enormes por todos puntos de vista. Desde el punto de vista político, que fracase la operación; del punto de vista de las instituciones de la defensa, que se produzcan situaciones en que los militares pueden ser acusados de violaciones de derechos humanos, un tema que es sumamente complejo; y desde el punto de vista de los propios militares, porque les da el paraguas legal y la tranquilidad para poder cumplir la misión que el mismo poder político les ha asignado a través de la norma. Se produce un círculo que uno podría denominar virtuoso entre la presencia en la Constitución, la definición a través de las normas derivadas, leyes, de las misiones específicas, de las reglas de uso de la fuerza, y todo lo cual facilita el cumplimiento de la misión. Si fallan alguno de estos elementos, lo más probable es que o el despliegue va a fracasar o van a haber riesgos de violaciones de derechos humanos, o las Fuerzas Armadas no se van a sentir con el respaldo suficiente para llevar a cabo efectivamente su misión. Y esto además tiene un riesgo que entra un poco en el campo, y esto lo enlazo con lo que ha dicho Santiago, en términos del prestigio de las instituciones delante de la sociedad, porque el prestigio está asociado al buen cumplimiento de la misión, especialmente si se trata de una misión que lo están viendo en el día a día, como es, por ejemplo, el empleo en situaciones de seguridad interior, que es un tema que a nosotros, que en América Latina se está haciendo ya algo regular, que países que se han resistido lo están haciendo, o que se han visto obligados a hacerlo. Pero todo eso requiere un marco legal que parte en la Constitución y termina, dependiendo de cada sistema político, en reglamento, y tiene que pasar en todo lo que es la derivada jurídica de la norma constitucional. De ahí la importancia que estén. Muchas gracias, Miguel. Santiago, si bien es cierto, como tú muy bien lo definiste, y si cuando uno compara los aspectos comunicacionales de la guerra que tú hablaste de Rusia-Ucrania, es completamente diferente a la guerra que tuvimos en el Golfo, la comunicación. Quizá ha afectado las redes sociales y todo lo demás. Entonces, desde esa perspectiva también, y considerando la región, que es el tema que nos convoca, ¿cuál crees tú que es el mejor país que está llevando la parte comunicacional en el área de defensa y seguridad en la región? Micrófono, por favor. Sí, hoy creo que es difícil hablar de un país. Lo que yo veo en general, faltan políticas a nivel de Estado, ¿no? De comunicación que vengan desde los ministerios de defensa, sino que uno lo que ve es algo más desconectado entre que cada fuerza maneja su comunicación de manera independiente, y a veces los ministerios de defensa de esos países también lo hacen a su manera. Y también varía mucho, esta falta de políticas de largo plazo hace que varía mucho en periodos. A veces vemos que una fuerza comunica muy bien durante un tiempo porque por ahí hay apoyo de los jefes de la fuerza, hay un buen departamento de comunicacional o de prensa, y después cambian las autoridades y eso cambia totalmente. Yo lo he visto un caso, por ejemplo, en Colombia, la Fuerza Aérea, debido a toda la situación interna, en realidad las tres Fuerzas Armadas comunican relativamente bien, pero con altibajos. Y por ejemplo, hubo un caso que yo tuve la experiencia hasta el año 2018 estaba el general Bueno liderando como comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Colombia, y le dio un impulso muy grande a lo comunicacional, donde hubo un trabajo en este sentido, abarcaba desde los medios masivos, los medios especializados, todo.
Después hubo un cambio de jefe de la Fuerza Aérea y el que siguió no quiso más comunicar, entonces se perdió mucho ese trabajo, ahora se ha retomado con el cambio de autoridades de vuelta, entonces no se ve algo constante a veces. Y después, como digo, no hay una articulación entre las distintas fuerzas, el Ministerio de Defensa y el Estado en general, o el Poder Ejecutivo, como para hablar de un país que haga un manejo por algo el más eficiente, si no se puede hablar a veces de fuerzas y en periodos determinados. Lo he visto en el caso de Chile con la Fuerza Aérea, hoy creo que hace un buen manejo. Argentina, por ejemplo, ha tenido periodos donde se ha trabajado mejor, lo mismo en Brasil. Pero es difícil, como digo, hablar de algo de un país y si no, son ejemplos, creo que es el trabajo que hay que hacer, ¿no? Que esto se tome como una política de Estado y como una política de defensa en sí, que vaya más allá de una fuerza y vaya más allá de un periodo determinado de tiempo. Gracias, Santiago. Quiero hacerle, y le pido el máximo de tiempo, que nos quedan 6 minutos, ¿ah? Una pregunta transversal para que en 1 minuto cada uno me pueda decir más o menos, vamos a llegar quizás a las mismas conclusiones, me voy a atrever a un ejercicio académico, ¿ah? Porque en general hay temas que son muy similares en los 3 ámbitos que tocamos: el ámbito político, relaciones internacionales, en el ámbito jurídico y en el ámbito comunicacional. Pero la región está viviendo una incertidumbre, definitivamente. Los riesgos de seguridad son compartidos y son por todos conocidos, pero hay poca comunicación entre los estados. Entonces, esta poca comunicación en el ámbito de las relaciones internacionales, para Iván, en el ámbito jurídico, para Miguel, en el ámbito de la comunicación, para Santiago, ¿creen ustedes que falta de confianza de la clase política? ¿Creen ustedes que puede ser un quebramiento que se está viviendo en la sociedad? ¿O también quizás son secuelas históricas? ¿Cómo lo ves, Iván, tú? A ver, ningún país escapa a su historia. Los grandes cambios históricos necesitan grandes periodos. Obviamente los chilenos del siglo XIX eran muy distintos a los chilenos del siglo XX y a los chilenos actualmente. Y eso lo podemos ver en Hungría, lo podemos ver en todas partes. Yo creo que ese es un tema que requiere una apreciación un poco más separada, ver caso a caso. Yo creo que es imposible generalizar. Y me temo que haya momentos, por lo menos así lo demuestra la historia, en que cuando estas circunstancias no son bien manejadas, terminan agudizando las fragmentaciones, los problemas, los dimes y diretes, pese a que, ojo, se van generando ambientes. No nos olvidemos, hay una gran frase del propio Kant que dice que cualquier cosa puede provocar una guerra, ¿ya? Los ambientes son asuntos muy sensibles donde lo subjetivo, hoy día en las sociedades actuales lo comunicacional desde luego es fundamental, van generando ambientes que si las élites respectivas no lo saben manejar, la situación puede desembocar, y ojo, que ni siquiera países que tengan afinidad ideológica pueden manejar esto en función de la ideología. No nos olvidemos las guerras al interior de países comunistas, ¿ya? La propia China y la Unión Soviética. Gracias, Iván. Miguel. Bien, yo creo que en el caso de América Latina la falta de comunicación hoy día... Esto es el año 69, no nos olvidemos de eso. Gracias, Iván. Dejamos la palabra a Miguel, que estamos a 3 minutos. Sí, bueno. Ya, bueno, yo creo que tal como estaba diciendo, uno de los temas acá, hay 2 factores. Yo creo que en este momento la fragmentación ideológica en la región es un elemento que complica mucho cualquier posibilidad de diálogo. Esto es una fragmentación ideológica que en el plano internacional refleja mucho también lo que ocurre al interior de los países, que muchos están sometidos a procesos de polarización interna sumamente
evidente. Entonces, desde ese punto de vista, la fragmentación ideológica, o sea, una brecha entre dos grandes grupos ideológicos en la región, dificulta el diálogo. Y desde el punto de vista de la seguridad específicamente, hoy día es la falta de adecuados instrumentos de seguridad a nivel regional. No existe una estructura de seguridad a nivel regional vigente hoy día. Existe en lo formal el antiguo Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, pero que es un instrumento de la Guerra Fría que está totalmente superado hoy día y el cual hoy día no tiene realmente ninguna vinculación. Lo que sí se han hecho, y aquí Chile y Argentina, y Chile con Perú tienen algo que enseñar en la región, que son los diálogos bilaterales, el Comité Permanente de Seguridad y el diálogo 2+2, que son particularmente interesantes, pero que solamente reflejan realidades bilaterales y no una realidad global o general en la región. Falta una estructura de seguridad. UNASUR trató de tener esto, el Consejo de Defensa Sudamericano, pero la extrema ideologización de UNASUR hizo que el Consejo siguiera la suerte, se aplica el viejo proverbio jurídico, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y más allá de una retórica exitista que hubo respecto de esto, incluso el Consejo de Seguridad de UNASUR no produjo casi nada, excepto algo en materia de inversión en defensa y gasto militar, pero que ya se había hecho antes por lo demás, entonces fue una repetición de esfuerzo. Yo creo que con esos dos elementos podemos enfocar el punto de vista político, jurídico, los elementos que, o los antecedentes que complican el diálogo y explican la falta de diálogo. Muchas gracias, Miguel. Santiago, para terminar tú, por favor. Y creo que, como se habló antes, estos cambios constantes que están teniendo los países de América Latina, de donde se va ideológicamente de un extremo al otro, ¿no? Lo vemos como ahora pasó en Brasil, ha pasado en Argentina, en Chile, Colombia, como se hablaba antes de Petro, y donde aparte no todos los cambios se están dando en todos los países en el mismo momento, genera... hace mucho más difícil el diálogo porque cada país tiene una postura ideológica que va cambiando de un extremo al otro, ¿no? Como un movimiento pendular, y que todos los países estamos cambiando de una manera en distintas etapas. Entonces, y también esta cuestión retórica, ¿no? Sobre todo los gobiernos populistas que hablan, o sea, hacen muchas expresiones, a veces también para, como decimos acá en Argentina, para la tribuna, ¿no? Para el público interno. Entonces son agresivos, critican a otros, se pelean con uno, con otro, o se hacen amigos de otros, y eso va cambiando constantemente. Y tiene obviamente, por más que, como decía Miguel, es muy bueno el diálogo bilateral, que ha logrado muchas fuerzas y que lo han logrado sostener a veces a pesar de los cambios de gobierno, llevando a que las fuerzas más o menos mantienen hoy una homogeneidad más o menos a través de los años, y que el pensamiento militar en América Latina es bastante similar en cierta medida, salvo algunos casos, como puede ser hoy Venezuela o Cuba, que está más ideologizada las Fuerzas Armadas. Tal vez se mantiene un diálogo a ese nivel, pero políticamente al nivel más alto es algo que cambia demasiado y dificulta mucho el trabajo de integración entre las fuerzas. Muchas gracias, Santiago. Bueno, quiero agradecer en forma muy personal a Iván, Miguel y a Santiago por ser parte de esta charla, de esta conferencia. Agradecer también a la Universidad de Hungría, Gabriela, por permitirnos dar una visión que tratamos de hacerla lo más amplia posible. Quizás para concluir, naturalmente, y los tres expositores así en cierta medida hemos llegado, estamos viviendo ciertos tiempos nublados en la seguridad de la región. ¿Que van a continuar? No sabemos hasta dónde, va a depender de muchos factores. Pero también creo que tenemos momentos de nuevas oportunidades de crecimiento. En este escenario de cierta inestabilidad, de ciertos riesgos políticos, creo que justamente ellos deben seguir mejorando su capacidad de navegar en estas aguas turbulentas y manejar esta incertidumbre y esta expectativa que se ve en la región. Implementar, por último, los cambios que la sociedad, el Estado y la región, y hoy en día este ámbito internacional que vimos, nos está pidiendo. Con esto terminamos nuestra charla. Muchas gracias a quienes nos estuvieron acompañando, a los expositores les reitero mi agradecimiento, y será, espero, Gabriela, hasta la cuarta conferencia en el mes de octubre. Te paso la palabra, Gabriela, para que tú cierres. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Listo, muchas gracias. Adiós. Nos vemos en un futuro momento. Gracias a todos. Hasta luego. Saludos a cada uno de ustedes. Gracias.